Hola a todos, continuamos con el taller de refrigeración líquida Custom de Corsair. Hoy vamos a hablar de los componentes que hacen que todo funcione, los combos depósito-bomba. Bien, como ya has visto en los anteriores vídeos de este tutorial, ya hemos hablado de los bloques para la CPU, los bloques para la GPU, es decir, la tarjeta gráfica, y también de los radiadores. Este es el último de los componentes importantes que nos queda para analizar dentro de lo que sería nuestra refrigeración líquida, el combo depósito-bomba. Es lo que hace que el líquido se mueva por el circuito y tenemos dos modelos. Y además uno de los modelos, el XD5, que es el más grande, lo hay en versión blanca y en versión negra. Bueno, ya tengo aquí todas las piezas fuera para explicaros cómo funcionan. Ya sabéis que no me gusta perder tiempo con el unboxing. Bien, primero vamos a ver las características de la bomba. Esta bomba, como ya veis, tiene versiones en blanco y negro. Tiene una capacidad para 330 mililitros de agua y puede generar un caudal de hasta 800 litros por hora. Lleva una bomba Silen D5 PWM que puede funcionar hasta 4500 revoluciones por minuto con un consumo de 30 vatios. Esta es una de las mejores bombas que hay en el mundo. Lleva un cable de alimentación Molex y además lleva un cable de estos típicos de las cabezas de los ventiladores para poder gestionar las revoluciones por minuto de la bomba. Y además, como todos los productos HydroX de Corsair, lleva iluminación. La iluminación está aquí arriba, en la parte de la tapa, e ilumina hacia abajo lo que es el líquido. Esto funciona en serie, igual que las tiras LED de Corsair, va uno conectado al otro, no va como los ventiladores que lleva un fan hub para el RGB, esto va puenteado de uno a otro en serie. Entonces podríamos hacer que la señal RGB entre al combo bomba bloque, salga del combo bomba bloque y se meta en el bloque de la GPU si es que lo tenemos, y por último iría al bloque de la CPU y ya de ahí no iría a ninguna parte. Luego todo esto se configura evidentemente en el iCUE, eso lo veremos ya en la sesión práctica. Bien, como veis tiene un montón de conexiones, ¿vale? Pero esto os voy a explicar para qué sirve porque no son todas iguales. Esta conexión, la que va en esta cara que tiene dos, la de la izquierda, esta es la única salida, ¿vale? Esta siempre tendrá que estar conectada porque es la salida de la bomba. Normalmente se pone directamente a la CPU, al bloque de la CPU, que es donde más calor se genera y donde necesitamos más presión. La salida de la bomba, lógicamente, es donde hay más presión de líquido. Y luego tiene varias entradas, que puede ser esta de aquí atrás. Y si os fijáis, aquí arriba tiene dos entradas, pero la que tiene el tubito sería entrada, ¿vale? Si tenemos la entrada por arriba, entraría por la que tiene el tubito. Y la otra es solamente para rellenar, es como un fill port. No se puede rellenar por la del tubito, se tiene que rellenar por esta. Eso luego lo vais a ver en la práctica y es por el tema de las cámaras de aire que se quedan, para evitar las burbujas, etcétera. Entonces siempre el del tubito es la entrada. Bien, y ahora vamos a hacer un repasito muy rápido por todos los accesorios que trae, tanto de montaje como de cableado, etcétera. Lo primero son los tapones. Como ya habéis visto, aquí en la parte de abajo tiene 4 tomas y aquí arriba tiene 2. Todas son tomas de 1/4 de gas. Incluye 3 tapones y este, ¿vale? Que es un tapón que lleva una sonda térmica. Esto lo que hace es que nos mide la temperatura y lleva un cablecito que puede ir conectado a nuestra placa base si tiene una entrada para sondas térmicas para medir la temperatura, o preferiblemente al Commander Pro para gestionar todo perfectamente desde el software iCUE. Esta sonda de temperatura siempre recomendamos lógicamente ponerla en una de las tomas de abajo, porque si la pones arriba, aquí arriba, pues no le va a llegar líquido y no va a medir. Entonces normalmente iría, por ejemplo, aquí en la parte de atrás, ya que en la parte de adelante sale el líquido y esto podría ser entradas o no. Estos son tapones que llevan aquí una junta tórica, ¿vale? Hay tapones suficientes para tapar el resto de las tomas. De forma que al final siempre nos van a sobrar 2 tomas, la de la entrada y la de la salida. Incluye esta pequeña herramienta que es muy útil para apretar los tapones y quedan perfectos. Hay que darle un apriete, ya sabéis, un apriete razonable, que se vea que está bien apretadito pero sin reventar la junta tórica, ¿vale? Bien, en cuanto al cableado, como ya conté antes, lleva un conector Molex de 12 voltios que iría directo a la alimentación y lleva una cabeza de conector del tipo de ventilador PWM, que lo que hace es que permite que se puedan gestionar las revoluciones por minuto de la bomba, bien por el Commander Pro o bien a través de la placa base directamente. Además, incluye un accesorio que es este puente para el conector de la fuente de alimentación. Esto lo que hace es que si lo conectamos a nuestra fuente de alimentación se enciende y alimentaría lo que es la bomba sin tener que alimentar la placa base. Y una vez que ya hemos visto que todo funciona, que no pierde agua, entonces volvemos a quitar esto y ya conectamos
el conector de la fuente de alimentación a la placa base, para ya alimentar lo que sería el PC. Y luego, por último, a nivel de cableado, trae un cable muy interesante, que es este. Es un cable que nos permite conectar la toma RGB de la bomba a una toma ARGB de la placa base. Esto nos permitiría controlar el RGB de la bomba directamente desde la configuración RGB de la placa base. Pues si no tenemos un Commander Pro o un Lighting Node Pro, claro, evidentemente ya ese RGB no estaría controlado por el iCUE, ya sería controlado por el software de la placa. Pero bueno, es una alternativa por si no tenemos todavía nuestro sistema iCUE funcionando a pleno rendimiento. Bien, y ahora vamos a la parte de la instalación. La bomba va puesta en este soporte. Este soporte, que aquí lo podéis ver, lleva una tornillería y hay una parte que tiene rosca, ¿vale? Esto es muy importante. Hay una parte que tiene rosca y otra parte que no lleva rosca, que los tornillos entran directamente, ¿vale? Bien, la que no lleva rosca, esta es la que va en contacto con la bomba, de tal forma que nosotros meteríamos el cable por aquí, podemos sacar así, pondríamos el soporte en la posición que queramos, que sea oportuna, y luego esos tornillos que hemos visto aquí los podemos meter aquí y apretarlos en la bomba, así. Le voy a poner solo dos, que es suficiente para sujetarlo, y ya está. La base, donde va apretado el tornillo, la base de la bomba es como de goma, lleva una gomita que hace que transmita menos vibraciones. Bien, ahora tenemos varias maneras de instalarlo. Podemos hacer que estos tornillos coincidan en nuestro chasis, tanto por debajo como por arriba. Esto iría enroscado aquí y ya esto sería lo que sujeta nuestro chasis. En el caso de que vuestro chasis no tenga agujeros que coincidan con esto y no queréis hacérselo, no queréis taladrar el chasis, podéis usar estos soportes auxiliares que trae. Lleva dos y tienen el tamaño de los ventiladores. Lleva uno de 120 y otro de 140 milímetros. Entonces estos tornillos, estos agujeritos que veis aquí, coinciden directamente con un ventilador, en este caso por ejemplo de 120, con lo cual podríamos ponerlo en cualquier sitio del chasis que tuviera un hueco para un ventilador de 120, incluso lo podríamos poner atornillado a un ventilador o a un radiador. Entonces, como veis, lleva aquí unas ranuras y estas coinciden con los tornillos que tenemos aquí en el soporte, y como son unas ranuras bastante grandes, no son agujeros, podemos ponerlo fácilmente y podríamos ajustarlo perfectamente a la posición que nosotros queramos. Y además se pueden poner también en la parte de abajo. Voy a hacerlo así muy rapidito para que veáis cómo queda con los tornillos estos. Imaginaos que tenéis un chasis de los que tiene ventiladores en la parte de abajo o huecos para poner ventiladores y lo queremos poner ahí. Entonces solo tendríamos que atornillar esto en la parte de abajo y luego pues lo mismo que en la parte de arriba, simplemente poner los 4 tornillos. Voy a quitar esto para que no nos moleste ahora, porque esto lleva un cable bastante larguito para que podamos conectarlo tanto a la toma de control de revoluciones, los cables como veis están enmallados, como a la fuente de alimentación. Y entonces esto quedaría así en la parte de abajo. Además también, como veis, nos permitiría regularlo. Bien, ahora os voy a explicar un detalle importante a la hora del montaje. Si os fijáis, estos soportes tienen 3 ranuras, una en el centro y 2 a los lados, ¿no? Hemos visto cómo funcionan las ranuras laterales, que son tanto para ponerlo así en la parte de abajo, como para ponerlo de esta forma y regular aquí la altura. Pero también podemos ponerla así de lado. Si la ponemos de esta manera, lo que ocurre es que tendríamos 2 alturas, ¿veis? Aquí coincidirían. Voy a ponerlo solo con 2 tornillos para que veáis cómo funciona. Y esto lo que nos permitiría es, en vez de poder moverlo arriba y abajo, poder moverlo hacia los lados, ¿vale? Y además tendríamos 2 alturas. Podemos ponerlo en estas 2 o podemos ponerlo en estas 2. Es decir, que tenemos una flexibilidad bastante grande. Vale, y ahora os voy a explicar un par de cosas importantes a la hora de poner este soporte. Como veis, incluye 4 tornillos que son así gorditos, que son los tornillos de ventiladores. Esto es útil cuando vamos a instalar el soporte en un ventilador, en la parte de atrás de un ventilador. Tenemos nuestra caja y por dentro, la parte de dentro, en el ventilador, van estos tornillos. Si lo vamos a poner en el hueco de un ventilador, en lo que es el hueco de un ventilador que tiene el chasis, tendríamos que utilizar estos tornillos que tienen tornillo, arandela y tuerca. Se metería el tornillo,
luego lo pondríamos en el chasis, pondríamos la arandela y pondríamos la tuerca. Y así quedaría el soporte puesto en nuestro chasis. Y esos mismos tornillos son los que sirven para ponerlo en un radiador. Pero hay un problemilla. Estos tornillos son bastante largos. Y en un chasis nos viene bien que sea largo porque entre este grosor, el grosor del chasis y lo que se come la tuerca, pues el tornillo queda perfecto. Pero, y aquí tengo una prueba, que tengo un radiador de Corsair, un 360 milímetros. Imaginaos que queremos ponerlo aquí. Estos tornillos son demasiado largos. Cuando los ponemos aquí no pasa nada porque el radiador lleva unas pletinitas ahí dentro que hace que no podamos dañar el radiador, pero el tornillo no aprieta. Entonces empiezas a forzar y esto se va levantando. Cuando vayáis a ponerlo en un radiador directamente con estos tornillos, os recomiendo que uséis las tuercas antes de ponerlo. Es decir, ponemos la tuerca en el tornillo y usamos la tuerca como si fuera una arandela. Ya al estar la tuerca ahí, ha quedado el tornillo de la medida suficiente como para que lo podamos meter aquí y atornillarlo en el radiador sin que nos llegue a tocar en la parte de atrás, que no nos fuerce el radiador. El radiador no se va a romper porque lleva un sistema de protección, pero de esta forma nos aseguramos de que podamos apretar el soporte en su sitio. Mira, si hago aquí una prueba, aprieto la tuerca y queda como si fuera una arandela pero más gorda. Entonces yo ahora atornillo aquí y esto me queda perfecto. Lo puedo apretar sin miedo a que me dañe el radiador o a que lo fuerce hacia afuera. Y luego ya aquí podríamos poner la bomba, que quedaría así. La subimos a la altura que queramos y listo. Ahora voy a recoger todo esto y voy a sacar los componentes del DX3. Bien, y este es el combo bloque bomba XD3 RGB. Como veis, es un poquito más pequeño que el otro y eso hace que sea ideal para montajes en espacios reducidos, cajas micro ATX, incluso mini TX. Con esto podemos montar auténticas virguerías en formato pequeñito y tal. Y a pesar de lo pequeñito que es, le caben 180 mililitros de líquido, con lo cual tiene una buena reserva para nuestro circuito. Lleva una bomba también de Silen, una DDC 3.2 PWM, que puede funcionar hasta 4800 revoluciones por minuto y es capaz de generar un flujo de hasta 380 litros por hora. Al igual que el modelo anterior, incluye 6 tomas, enrosca de 1/4 de gas, la parte de arriba sería para rellenar el fill port, la parte de la izquierda, igual que en el caso anterior, sería la salida, pero en este caso podemos sacarla por el frontal o sacarla por el lateral. Luego esta sería normalmente entrada, que podría entrar por el frontal o por el lateral, y en la parte de abajo lleva otra entrada que normalmente ahí lo que se suele poner es la sonda de temperatura que incluye, igual que el modelo anterior, que claro, como ahí siempre hay líquido, pues estará midiendo perfectamente. Si lo ponemos aquí en la parte de arriba y el líquido por lo que sea baja de nivel, pues dejaría de medir la temperatura. A nivel de cableado, al igual que el modelo anterior, incluye la entrada y la salida RGB para poder gestionarlo desde el iCUE Software o con este cable conectado a la placa base, que nos permitiría controlarlo desde la toma ARGB de la placa base, pero ya no estaría en el iCUE Software. Y luego lleva el cable para las revoluciones de la bomba y el cable de alimentación. Al tener el mismo número de tomas, lógicamente pues también incluye los 3 tapones, la llave para atornillar los tapones, también incluye el conector para conectarlo a la fuente de alimentación y puentearla para probar el circuito, y si os fijáis a nivel mecánico lleva el mismo sistema para ventiladores o huecos de ventiladores de 120, 140, y lo que cambia es la pieza esta, que es la que sujeta, digamos, el bloque bomba aquí en la parte de atrás. Esto hay dos maneras de ponerlo. Podemos ponerlo lógicamente a un lado o al otro, y podemos ponerlo con la aleta hacia adelante o así con la aleta hacia atrás, depende de cómo nosotros nos convenga más. En este caso, si os fijáis, además de tener el movimiento que nos permiten los propios soportes para ventiladores de 140, si yo esto lo atornillo aquí, esto me permite cierto juego. Entonces luego esto iría al chasis o también podría ir aquí al soporte. En las dos mismas formas que vimos antes, podríamos ponerlo así, de esta manera, o podríamos ponerlo así.
tanto en ventiladores de 120 como huecos de ventiladores de 140. Esto ya os digo, puede ser en el radiador, en el hueco que trae el chasis o directamente al ventilador. Incluye la misma tornillería que incluye el otro. En este caso, nosotros podríamos poner la bomba atornillada aquí y luego podríamos incorporar aquí en esta parte un par de tornillos. Pongo 2 tornillos solo para no entretenernos mucho, ¿vale? Eso es. Y luego ya esto pues iría directamente pues a la toma del ventilador. Imaginaos si tenemos un ventilador en la parte de atrás o en el frontal. Luego hay otra opción, ¿vale? Que esta no se puede hacer con la otra bomba, pero con esta sí se puede. Existe la opción de quitar el soporte. Aquí está el soporte este, y atornillar directamente el soporte de ventilador, y así podríamos conectarlo directamente al hueco de un ventilador. Tendríamos un poquito de juego, como veis, tiene un juego aproximadamente de unos 15 milímetros, con lo cual las posibilidades de montaje de esta bomba son enormes. Bien, con este vídeo terminamos la parte de explicación de cada uno de los componentes importantes de nuestra refrigeración líquida custom. En el próximo vídeo de este tutorial ya empezaremos con la parte práctica. Empezaremos ya a lo que es montarlo en un chasis de ejemplo, instalar tubos, racores, etcétera, lo que es el cacharreo. Bien, si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo. Oye Perry, ¿a ti cuál te gusta más? ¿El grande o el pequeño? ¿El blanco o el negro?